Buenas noches. Está fresco hoy, se refrescó de golpe. Vamos a seguir con el libro de Hechos. Recordemos que Hechos 1:8 nos muestra la progresión geográfica y también cronológica del avance del Evangelio. Jesús les dice que van a recibir poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ellos y que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vemos eso. En Hechos 1:8 vemos cómo fueron testigos en Jerusalén. Luego del 8 al 12 vemos cómo son en Judea y Samaria. Y a partir del 13, hasta que Jesús vuelva, vemos cómo somos sus testigos hasta los confines de la tierra. Y el pasaje de hoy da comienzo el primer viaje de Pablo junto a Bernabé y junto a Juan Marcos, yendo a lugares donde el Evangelio era desconocido. La iglesia de Antioquía de Siria era la enviadora y nos brinda su ejemplo como congregación. Incluso a partir de esta iglesia vemos cómo podemos ver la obra de Dios fuera de Israel y nos ofrece ejemplos ideales. ¿Se acuerdan? Vimos cómo comienza por la exposición del Evangelio, cómo crece porque Dios estaba con ellos, cómo se consolida porque eran enseñables, la comunión que había entre ellos y Dios y entre ellos, y el cimiento de todo esto era la palabra de Dios. Luego vimos cómo era la congregación, pero más hacia adentro, que su liderazgo era plural, docente, espiritual, diverso pero unido, dispuesto, y que la congregación estaba comprometida con todo. Y a partir del versículo 4, hoy vamos a ver Hechos 13, 4 al 12, a partir del versículo 4 vamos a ver el primer tercio, por decirlo de alguna manera, de un viaje que va a tener varios grandes hitos, por lo menos 3 hitos. Se lo suele llamar este viaje de Pablo como el primer viaje misionero de Pablo. Es como si comenzáramos a ver una temporada y ahora empezamos con un capítulo nuevo, porque vamos a ver cómo comienza el viaje misionero de Pablo. Estas 3 etapas nos permiten ver cómo era Pablo como siervo de Dios, cómo era como ministro. Podemos verlo trabajando en diferentes circunstancias, con individuos, también con multitudes, con judíos, también con paganos, con religiosos, con gente no religiosa, con gente culta, con gente inculta, relacionándose con personas que eran amistosas y también relacionándose con personas que eran hostiles. Y creo que esta versatilidad da testimonio del llamado de Dios sobre la vida de Pablo. Él no ponía condiciones para la obra ministerial, sino que aceptaba lo que viniera y comprendía que el Señor decidía sobre su vida y lo aceptaba así, sabiendo que Dios hace todo perfecto y que no hay ningún camino mejor que estar en la voluntad de Dios. Por eso Él va a aceptar todo, cuando está en el mano a mano, cuando está frente a multitudes, va a aceptar cuando está frente a paganos, como cuando está frente a judíos, y va a aceptar cuando está con gente inculta, de la misma manera en la cual va a relacionarse con gente culta. Pablo no pone condiciones y esto evidencia también su identidad en Cristo. Él es esclavo de Cristo. Y sin transformar lo descriptivo en prescriptivo, al ministerio de Pablo se nos presenta como un modelo ministerial. Podemos aprovechar su vida y su ministerio para ver cómo es un cristiano modelo y cómo es un ministerio modelo. Sin dudas, el mejor modelo, el perfecto, es Cristo. Pero en Pablo podemos ver a alguien que no es Dios y trabaja para Dios. El de Cristo es el perfecto y es increíblemente hermoso el modelo de Cristo. Y el de Pablo nos ayuda a ver otra expresión de la obra de Jesús a través de sus seguidores. Vamos a Hechos 13, vamos a comenzar con el 4. En vez de leerlo de principio a fin al texto de hoy, lo vamos a ir dividiendo. Vamos a leer el versículo 4 ahora para comenzar. Dice así: ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Acá vemos algo importante. Ellos han sido llamados por Dios. En un ministerio ejemplar, un ministerio modelo, tiene que estar el llamado de Dios. Y hay una conjunción. Son enviados por los líderes, son enviados por la iglesia local, pero este texto nos agrega un componente más.
¿Son enviados por quién? Por el Espíritu Santo. No se autollaman al ministerio, sino que los tres agentes trabajan en conjunto. El llamado interno, el de la persona, el llamado externo, lo que la iglesia hace, y en ambos trabaja el Espíritu Santo y los envía. Es importante no adjudicarse un don o un llamado que uno no tiene o que el resto no reconoce, porque esto nos va a llevar a la frustración. Pero cuando coincide este llamado interno, lo que la persona siente de parte de Dios, con el llamado externo, lo que la iglesia, lo que la congregación reconoce en esta persona, en este grupo de personas, podemos ver la evidencia de la guía del Espíritu Santo. Y acá hay un acuerdo entre todos los involucrados, y este acuerdo proviene de esta misma guía, del Espíritu Santo. ¿Y en qué confluye? El Espíritu Santo los envía. El ministerio tiene que ser a través de un llamado de Dios también. El Espíritu Santo tiene que ser quien manda a la gente a servirle de manera especial. Incluso este es el ejemplo que tenemos en la Biblia. En 1 Timoteo 4:14, lo menciono así de manera rápida, Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que hay en él y que mediante la imposición de manos y profecía del presbiterio está el reconocimiento de ese don. Fíjate en Romanos 12:3. Acompáñame a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Yo agregaría ahí que no piense de manera diferente de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, por eso agregaría el diferente, con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Básicamente está hablando que cada uno debería reconocer sus propios dones, no pensar que tiene uno que no tiene, no pensar que no tiene los que sí tiene, y presentarse al servicio de esa manera. El ministerio parte de un llamado, pero ese llamado tiene que estar confirmado por los dones y confirmado también por la congregación. Una de las cosas más lindas del pastorado es poder reconocer los dones de alguien en concordancia con lo que la congregación reconoce y sumarse al Espíritu Santo para reconocer estos dones y ministerios de alguien. El ministerio modelo presenta esto: Dios enviando. ¿Pero cómo se ve? La persona lo sabe, la iglesia lo sabe, el Espíritu Santo capacita para esto. Cuando una de estas tres cosas falta, pasan cosas tristes, a veces feas. Tiene que confluir lo que la persona siente con lo que la congregación reconoce, con lo que el Espíritu Santo ha capacitado a la persona. Y acá vemos que el Espíritu Santo los lleva y los va a llevar a Chipre, que es el lugar de nacimiento de Bernabé. Él es de ahí. Él va a comenzar este viaje ahí. Van a cruzar Chipre desde la punta este al oeste. Fíjense cómo sigue el versículo 5. Hablamos de que un ministerio modelo tiene un llamado de parte de Dios, una guía de parte de Dios. El versículo 5 dice: al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué podemos sacar de acá? Bueno, de nuevo, la importancia y el lugar predominante que tiene la proclamación de la palabra. Podemos enfatizarnos en dos grandes puntos, que es trabajar en equipo y darle importancia a la palabra. Vamos a dejar trabajar en equipo para más adelante, pero siempre es bueno trabajar en equipo. Y por otro lado, la importancia de la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra? Porque ella contiene el plan de salvación y lo necesario para nuestra santificación. Fíjense en 2 Timoteo 3:15. Vamos a 2 Timoteo 3:15. Como Pablo le dice a Timoteo, ¿qué hay contenido en la palabra? 2 Timoteo 3:15. Dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué está contenido en la palabra? La salvación. El Señor se ha revelado de manera natural a través de la creación. También nos ha revelado bastante de Él en nuestra conciencia, pero
si no tenemos la palabra, no tenemos el plan de salvación, no tenemos esa sabiduría que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Incluso la confesión de fe que hemos adoptado, la de 1689, dice en su capítulo 1, en el párrafo 1 y luego en el párrafo 6, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, o sea, no tenemos ninguna excusa para negar la existencia de Dios, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por eso agradó al Señor en distintas épocas y de diferentes maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Cómo? A través de la palabra. El párrafo 6 dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que entendemos como cristianos? Que podemos saber que Dios existe por la creación. Podemos saber por muchas razones que Dios existe. Pero todo ese conocimiento no nos lleva a la salvación. El conocimiento que nos lleva a la salvación está en la palabra. Por eso Pablo lo que va a hacer es llevar la palabra. Va a comenzar en las sinagogas, porque va a comenzar por los judíos, aquellos que ya tienen algún tipo de sensibilidad especial y algún tipo de conocimiento, porque Dios a los judíos primero les reveló la palabra y los pactos. Pero no va a quedarse solo en ellos, va a seguir avanzando. Incluso luego en Romanos 1:16 él va a decir: no se avergüenza el evangelio. ¿Se acuerdan por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de todo el que cree. ¿A quién primero? Al judío primeramente y también del griego. Pero vemos cómo la palabra ocupa un lugar especial en un ministerio modelo. Está llamado por Dios a ese ministerio y la palabra de Dios ocupa este lugar preeminente, predominante. Podemos siempre pensar, insisto, en que también podemos sacar de acá esto del trabajo en equipo, pero va a quedar pendiente para otra ocasión. Entonces, llamado de Dios, ministerio en donde la palabra es proclamada. Vamos al versículo 6 hasta el 8. Hechos 12, 6 al 8. Hechos 12, 6 al 8. Dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Un ministerio siempre va a tener oposición. Siempre va a haber oposición. Siempre, siempre. Es una constante. Siempre hay una oposición para el avance de la verdad y la justicia. La única manera de no tener oposición es correr en la misma dirección que el mal. Hay una prédica que se llama Trabajando para el enemigo, y ahí hablamos un poco más de Elimas, he mencionado ahí. ¿Quién era esta persona? Era un falso profeta, pero era conocedor de la palabra de Dios, porque era judío, ¿sí? Aún así, esta persona era un falso profeta, y tenía seguramente su negocio, o sus ventajas, de estar cerca del procónsul, de Sergio Pablo. Cuando ve que Pablo y Bernabé y Juan Marcos se acercan, debe haber visto amenazado su negocio o sus ventajas. Entonces él se opone a la fe y estorba el ministerio. ¿Qué quería él? Este falso profeta, Barjesús, se les oponía. ¿Y qué es lo que buscaba? Trataba de desviar la fe del procónsul. ¿Qué hacía? Hacía lo que fuera necesario para que el procónsul no pudiera escuchar la palabra de Dios, o para que escuchándolo sea confundido. Nosotros vamos a ver que Pablo lo llama hijo del diablo, porque estaba trabajando para él. Las características de él eran engaño, fraude, era enemigo de lo correcto, distorsionador de los caminos de Dios. A veces en los discipulados aparecen personas así, ¿viste? Que estorban a la fe, estorban el crecimiento, cambian de tema, interrumpen,
en lugar de concentrarse en la palabra expuesta, son motivo de tropiezo a la fe de los demás. Y tenemos que cuidarnos de no ser. Estas personas desvían de la fe a otros, entorpecen su vida espiritual y distorsionan también a veces la palabra de Dios. ¿Por qué siempre tiene oposición un ministerio? ¿Por qué siempre lo que es divino tiene oposición de lo maligno? Bueno, Juan 3, 20 al 21 nos indica eso. Acompáñame a Juan 3, 20 al 21 y vamos a ver un poco de esto. ¿Por qué todo lo divino tiene oposición de lo maligno? Dice, porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas de que han sido hechas en Dios. Fíjate cómo menciona que la persona que está en la oscuridad odia a la luz, la odia, por eso no quiere acercarse, no quiere tener relación con ella, no quiere quedar expuesto, quiere seguir en su vida como ya estaba antes de Jesús, no quiere avanzar en la fe y no solo no quiere él avanzar, sino quiere que nadie avance. Esto también es una constante en los ministerios. Nosotros a veces podemos pensar de que en un ministerio sano no va a haber oposición, pero siempre lo va a haber. La Biblia nos enseña que estamos en una guerra. Nuestro enemigo, a diferencia de nosotros, no tiene necesidad de descansar, tampoco tiene necesidad de dormir, tampoco tiene hambre y tampoco tiene distracciones. Nuestro enemigo constantemente está tratando de desviar de la fe a los otros, constantemente está avanzando en su trabajo. Nosotros de todo el tiempo pasamos una parte despiertos, otra dormidos, pero de la parte en la cual estamos despiertos no siempre estamos velando ni estamos atentos. Y a veces somos muy ingenuos en esto. Podemos pensar que quizás el enemigo se cansa y él no se cansa, que quizás se toma vacaciones y él no se las toma las vacaciones, que quizás él se puede distraer y se puede olvidar que está haciéndonos guerra. No pasa eso tampoco. Y aunque en esta situación es obvio, porque a través de Bar Jesús o de Elimas es obvio que hay oposición a la fe, generalmente la oposición a la fe es más sutil y trabaja entorpeciendo la obra, trabaja a través de pecados sutiles que nos permitimos, murmuración, celos, chismes, envidia, crítica. Y nos tenemos que cuidar porque siempre hay oposición, pero tenemos que saber de qué lado de la oposición estamos. Tenemos que ser de lo que está en oposición a la obra de Dios, de ninguna manera. Tenemos que estar del lado de la obra de Dios y no prestarnos al juego del maligno, al juego de nuestro enemigo. Esta gente desvía de la fe de los otros. Las tinieblas siempre odian a la luz y la oposición no debe desalentarnos. Un ministerio siempre va a tener una cuestión que es de llamamiento de Dios, también va a ser predominante en la palabra, fuerte en la palabra y también va a tener oposición. Y también se nos exige una respuesta a la oposición. Así que volvamos a Hechos de nuevo y vamos a leer Hechos 13, 9 al 11. Hechos 9, 13 al 11. Perdón, Hechos 13, 9 al 11. Dice así, para ver cómo es la respuesta correcta a la oposición. Entonces Saulo, llamado también Pablo, y a partir de acá se le va a decir Pablo. Recordemos que no es que Pablo cambió el nombre. Geográficamente hasta ahora ha estado trabajando generalmente en contexto de judíos. Entonces usaba su nombre judío, Saulo. Toda su vida va a ser Saulo de Tarso. Pero a partir de ahora va a meterse más en el mundo greco-romano, alejándose de los judíos. Entonces va a usar el nombre romano, Pablo, ¿sí? No es que una conversión de nombre, sino que es el mismo de siempre, tenía dos nombres. Ahora, generalmente Lucas le va a decir Pablo. A partir de acá, ya nos olvidamos de Saulo, del nombre, pero es la misma persona. Está ese mito entre las iglesias de que Saulo se convierte en Pablo. No, yo soy Diego Esteban, este era Saulo Pablo, ya está. Ahora usa el nombre que va para allá porque se va alejando del contexto judío. Dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu.
Hay una prédica también sobre la llenura del Espíritu y su relación con la palabra de Dios, ¿no? Pero lleno del Espíritu, fijando la mirada en él, dijo, tú, ¿a quién le dijo eso? A Bar Jesús, a Elimas. No dijo, bueno, a ver, al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Él llama la atención de Bar Jesús, de Elimas, le dice, tú, hijo del diablo, estás lleno de todo engaño, de fraude, enemigo de la justicia. ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego y no verás al sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Pero tiene que haber una respuesta a la oposición. Hay un llamado de parte de Dios, hay una predominancia o una preeminencia de la palabra. Hay oposición, pero tiene que haber respuesta a la oposición. Tenemos que comenzar por el primer punto, que es identificarnos. Identificarnos a nosotros e identificar a la oposición. Tener certeza de qué lado está Dios y confiar en sus instrucciones y accionar. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, insisto, hay una prédica sobre Colosenses 3 que habla de cómo ser lleno del Espíritu Santo y qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero él va a confrontar, va a responder a esta oposición. ¿Cómo va a responder? Bueno, ustedes ya leyeron que les llama la atención, lo amonesta y lo maldice. Y nosotros tenemos diferentes grados de respuesta a la oposición, pero hay respuesta para la oposición. Cuando es amenazada voluntariamente, es amenazada... Cuando voluntariamente es amenazado el avance del Evangelio, tenemos que responder a eso. Fíjate en Tito 3:10. Qué importante lo que dice ahí Pablo en Tito 3:10. Dice, Tito 3:10, Pablo hablando de parte de Cristo, dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Fíjate, dice, recházalo, causa división. ¿Cómo puede causar división una persona en una congregación? Oponiéndose a la palabra. Oponiéndose a la palabra. El Señor nos manda a dividirnos de aquellos que dividen oponiéndose a la palabra. Y no solo nos manda a dividirnos de esa persona que nos divide, sino que dice, tenés que saber además, ¿qué tenés que saber? Que es perverso y qué más, y que está pecando y qué más, y que ya se condenó a sí mismo. A veces cometemos dos grandes errores en las iglesias. Uno es querer ser más bondadoso que Dios y otro es querer ser más riguroso que Dios. Y muchas veces en estas cuestiones pecamos queriendo ser más bondadosos que Dios, cuando Dios dice punto, y pone un punto final, y nosotros, ¿qué ponemos? Puntos suspensivos. Dios pone un punto final o un signo de exclamación, nosotros ¿qué ponemos? Un signo de pregunta. Dios nos manda a dividirnos de aquellos que dividen a la iglesia. Es una división válida. Es una división válida. No solo es una división válida, es una división mandada por Dios. Es una responsabilidad que hagamos esto, una responsabilidad a cumplir. Dice al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Y acá tenemos un punto bastante pesado dentro de esta prédica. Hay falsos maestros. Ahora, ¿dónde están los falsos maestros en la Biblia? ¿Aparecen lejanos a la iglesia? No, ¿en dónde están? Dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Hay personas que forman parte de la iglesia, pero que trabajan para destruirla. Ellos no construyen nada bueno, ellos destruyen. Y la Biblia menciona varias personas con nombre, varias personas que pertenecían a las iglesias del Nuevo Testamento, que habían firmado la membresía de esas iglesias. ¿Sí? Eran miembros de esas iglesias, pero que aún así hacían daño a las iglesias. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:20 se nos menciona a Himeneo y Alejandro, eran blasfemos. En 2 Timoteo 1:15 se nos menciona a Figelo y Hermógenes, que le habían dado la espalda a Pablo como apóstol. En 2 Timoteo 2:17 se nos menciona a Himeneo y Fileto, porque la enseñanza de ellos era como una gangrena, se extendía, infectaba y ¿qué más?
mataba, producía putrefacción, doctrinal. ¿Cuántas veces en la iglesia se juega con fuego pensando que algún vestigio judaizante es insignificante? ¿O algún vestigio liberal es insignificante? ¿Cuántas veces decimos, bueno, el Señor lo va a acomodar? El Señor te ha mandado a vos a acomodar esas cosas, a que la iglesia ordene esas cosas. No es esto algo insignificante, no es inofensivo. ¿Por qué no es inofensivo? Porque lo que está en juego muchas veces es la salvación y siempre es la santificación de la gente. Siempre está en juego la edificación de las almas de las personas. ¿Cómo voy a tomar como insignificante algo así? Está en juego el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podría jugar con algo que le hace daño al cuerpo de Cristo? En 2 Timoteo 4:10 se menciona a Demas, que abandonó a Pablo y amó más al mundo. ¿Cuántas veces aparecen personas así, que están en las iglesias, que no aceptan la autoridad bíblica y que aman al mundo? Vienen a la iglesia para tratar de limpiar su conciencia, pero ¿qué es lo que aman realmente ellos? El mundo. Vienen acá para autoengañarse. ¿Cuál es el problema con estas personas? Que estas personas en su engaño terminan engañando a otros, pensando que está bien amar el mundo y venir a limpiar intentar limpiar la conciencia a la iglesia. Está señalado, Demas, abandonaste la autoridad apostólica y amás al mundo. Para nosotros la autoridad bíblica y amás al mundo. También aparece 2 Timoteo 4:14, donde se señala a Alejandro como alguien que hacía daño. Y en 3 Juan 1:9 se habla de Diótrefes, este líder que ni siquiera permitía que Juan llegara o enseñara, porque Diótrefes quería ser el primero, el líder más importante, al punto de que negaba la autoridad apostólica del apóstol Juan. Fíjense, estas personas hacen daño con sus ideas, con sus enseñanzas, con su trato con los demás, con su liderazgo. Y tenemos que identificarlos, no tenemos que jugar a los inclusivos con esto y tenemos que actuar con confianza en Dios. Nosotros deseamos el arrepentimiento de estas personas, pero eso nunca puede ser a costa de que la congregación sea dañada. Hay juicio y castigo para el que destruye el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Respecto a esto de ser el cuerpo de Cristo, hay dos pasajes muy importantes. En 1 Corintios 3 y en 1 Corintios 6 nos dice que todos somos el cuerpo de Cristo, todos los salvos, pero no nos señala de que somos como individuos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, y otro señala que como conjunto somos el templo de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Ustedes son templo de Dios, acá hablándole a toda la congregación, son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Veces, personas no logran reordenar su vida y no saben por qué pasa. ¿Por qué pasa? Porque están destruyendo todo el tiempo al cuerpo de Cristo, al templo de Dios. Están haciendo daño. Dice, si vos haces daño a la iglesia, el Señor te va a destruir. Qué fuerte, ¿no? Qué difícil. Ahora te hago una pregunta. Si somos un cuerpo y vos que sos el brazo derecho decidís no venir, ¿no le estás haciendo daño también? Si somos un cuerpo y vos que sos quizá el riñón, el pulmón, no sé, pero decidís ausentarte, no comprometerte, ¿no le estás haciendo daño también al templo de Dios? Sí lo estás haciendo. Entonces podemos pensar en Elimas, el mago, en Bar Jesús, el mago, el pagano, el judío paganizado, hereje, o podemos pensar cuando nuestra falta de compromiso termina haciendo daño al templo de Dios. Hermanos, a pesar de tantas ideas relativistas y mediocres y cobardes, en realidad juzgar es una responsabilidad cristiana y debe ser cumplida de manera correcta. Fíjate 1 Corintios 2:15, ahí que estamos cerquita, 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Fíjense, pero ¿cómo? ¿No es que Jesús dice que no hay que juzgar? Vamos a donde Jesús dice que no hay que juzgar. Vamos a Juan 7:24.
Algunos acá, en vez de resaltar el pasaje, han tachado parte del pasaje. Vamos a Juan 7:24. El versículo está citando a Jesús, Juan 7:24. ¿Qué dice? No juzguen. ¿Dice eso? Sí, pero ¿qué más dice? No juzguen por la apariencia, juzguen con juicio justo. Fíjese qué increíble que en nuestra mediocridad lectora, muchas personas han sacado 2 palabras de un versículo, no juzguen. Dice no juzgues por la apariencia, te dice que juzgues con juicio justo. Es una responsabilidad, es más, es un mandamiento de Jesús juzgarnos con juicio justo. Y siendo espirituales podemos juzgar todas las cosas. Es una locura metida en la iglesia contemporánea de que el cristiano no tiene que juzgar. El cristiano tiene la responsabilidad de juzgar. ¿Qué es juzgar? Llamar lo bueno bueno y a lo malo malo. Diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero está de moda no diferenciar nada y ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Si anda en lo malo va a pasar algo malo. Si anda en lo bueno va a pasar algo bueno. No juzguen por la apariencia, juzguen con juicio justo. La respuesta a la oposición, voy a hacerles una pregunta. ¿A quién está protegiendo Pablo al maldecir a Bar Jesús? A él y más. A los verdaderos creyentes, y específicamente en el pasaje de Hechos 13, al procónsul. ¿Cuántas veces en una iglesia se puede perder el cajón entero de manzanas por amar de manera indebida a la manzana podrida? ¿Cuántas veces se puede perder toda la masa por amar de manera indebida a la levadura? Nosotros tenemos que responder a la oposición en amor evidente a la obra de Dios, confiando en que sus instrucciones son el mejor camino que podemos tomar y que hay una responsabilidad que cumplir. La levadura nunca debe ser amada a costa de la masa, ni la manzana podrida debe ser amada a costa del cajón de manzanas sanas. Se puede trabajar con personas dañinas, sí se puede, pero esto nunca debe ser a costa del resto de la congregación, ni a costa del ministerio. Se puede trabajar con estas personas que están equivocadas, que están confundidas, que hacen daño y quieren aprender. Si la persona ya directamente no quiere aprender nada y solo quiere hacer daño, obvio que no, como este ejemplo extremo. Pero si hay personas que siguen haciendo daño, uno puede dedicarse a ellas para buscar su bien espiritual, pero nunca a costa de la congregación, nunca a costa del resto de los hermanos, nunca a costa de la obra de Dios en la iglesia. Y Elimas, ¿por qué puede ser considerado hijo del diablo? Como dice ahí el 13:10, porque estaba trabajando para él y deseaba las obras diabólicas. En Juan 8:44 Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer las obras de su padre, el diablo. ¿Cuáles eran las características de este Elimas? Engaño, fraude, enemigo de lo correcto, distorsionador de los caminos de Dios. Y como hijo del diablo, tiene su agenda satánica, sus objetivos. Siempre están relacionados con la mentira y la enemistad con la verdad. Eso también se nos enseña en Juan 8:44. Con la confusión, 2 Corintios 11, 14 al 15. Con la muerte, el robo y la destrucción, Juan 10:10. Recuerden, hermanos, el diablo rara vez o casi nunca busca asustar. El diablo siempre trabaja confundiendo. Por eso en 2 Corintios 11, 14 al 15 dice, él se viste como de ángel de luz y sus siervos también se visten como ángel de luz. La iglesia del primer siglo no arriesgaba la verdad. Si un falso maestro aparecía, se advertía al resto del pueblo de Dios, identificándole con nombre para proteger a las congregaciones y amar a Dios amando a las congregaciones. La iglesia contemporánea, por su falta de conocimiento o de discernimiento o de convicción o de valentía, permite que sus hermanos menores en Cristo sean abusados, confundidos, lastimados. Y usamos de excusa un amor incorrecto a estas personas dañinas que se oponen a la obra de Dios. Hay personas que realmente son lobos, mercaderes. Y no tenemos que tener miedo a enfrentarlos con nombre y apellido. No tenemos que tener miedo a señalarlos, aunque nos cueste algunas amistades. No podemos hacer de cuenta de que no tenemos una responsabilidad mientras nuestros hermanos menores en la fe son abusados por enseñanza de estos falsos maestros. No podemos, no debemos.
Ahora está de moda la película, no la vi todavía, calculo que es hermosa. Se me fue el nombre ahora. ¿Cómo? Sonido de libertad, ¿sí? Está de moda Sonido de libertad. Y ahí habla de los niños que son esclavizados y son traficados. Y nos despierta algo en nosotros eso. Y está bien que nos despierte algo. Y si viéramos un abusador de niños, ¿qué diríamos? Ese es un abusador de niños y lo señalaríamos. Y no querríamos que el resto de la congregación tenga relación con el abusador de niños. ¿O no es así? ¿Es así? Hermanos, no podemos ser indiferentes al abuso espiritual. Nuestros hermanos menores sufren en las iglesias por culpa de falsos maestros que tienen nombre y apellido y negocian con la fe de ellos. Los empobrecen espiritualmente, los empobrecen económicamente, los empobrecen hasta afectivamente y los aíslan hasta de su familia. No podemos decir, bueno, el Señor acomodará a fulanito o a fulanita. Hay personas que son realmente brujos que usan el nombre de Cristo para engañar a la gente. Se visten como ángel de luz. Y uno podría decir, bueno, pero mirá, hacen señales. En Deuteronomio, el Señor le dijo a Moisés, se van a levantar falsos profetas. Y les voy a permitir hasta que hagan señales para probar tu corazón. Qué loco, ¿no? Qué loco. El Señor dice eso. Ni siquiera te dejes guiar por las señales de este tipo. Nosotros tenemos que andar como andaba Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿A qué está ligada la llenura del Espíritu Santo? A que la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros. Entonces, cuando veamos los lobos, señalarlos. Necesitamos corregir nuestra apatía, nuestra indiferencia al abuso espiritual y ser valientes en enfrentar a las personas que introducen confusión y errores a las iglesias. Y cuando no está presente la persona, no me hace falta que la persona esté presente para señalar a un falso maestro. Sabemos el nombre de varios. Pero cuando nuestros hermanos están consumiendo las enseñanzas de estos lobos, decirle, hermano, esa persona no quiere tu bien, esa persona se viste como ángel de luz igual que su jefe, como siervo de luz igual que su jefe que se viste de ángel de luz. Esa persona trabaja de parte del diablo y viene a robar, a matar, a destruir, viene a confundirte y odia la verdad. Y va tan caracterizado el falso maestro que si vos confrontás con la palabra queda en evidencia. Entonces en estos movimientos de falso maestro, ¿qué es la típica? No, hay muchos estudios de locura, produce locura. No, la palabra mata. ¿Cómo van a querer ellos que vos agarres a aquellos que los expone a ellos? Ellos no pueden querer que vos agarres la Biblia, porque la Biblia los expone a ellos como ladrones, como hijos del diablo. Entonces justo coincide que los movimientos anti-estudio de la Biblia son las personas anti-Dios en realidad. Odian a la luz y no se quieren acercar a ella. Pero que no queden en evidencia sus obras, igual que lo que leímos en Juan. Fíjense qué clara que es la palabra. Por eso son anti-lectura de la Biblia y anti-estudio de la Biblia. Por eso siempre tienen excusa y dicen, yo quiero el Espíritu, el mover. Vas a tener mover del Espíritu, pero no del Santo, de otros espíritus. Por eso odian la luz, porque si nosotros les llevamos la luz, lámpara a mis pies, tú, fíjense qué claro que es. Si nosotros llevamos la palabra, la luz se acerca. Si la luz se acerca, ¿qué pasa con ellos? Quedan en evidencia sus obras. Si quedan en evidencia sus obras, todo el mundo los deschaba. Odian el estudio de la palabra porque aman sus negocios con la gente sin esperanza. Tenemos que amar a nuestros hermanos de la fe que están confundidos por falsos maestros, por lobos. Un ministerio ejemplar tiene un llamado de parte de Dios, tiene un énfasis o un lugar importante para la palabra de Dios, tiene oposición, pero también responde a la oposición, con valentía, con entereza, sin miedo de que nos vayan a maldecir, sin miedo de que el mundo espiritual se levante contra nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos qué pasa, mayor es el que está en nosotros que el que está del otro lado. ¿Qué miedo podemos tener? Sin miedo, con valentía. Hay que responder a la oposición. Y también, no solo hay respuesta a la oposición, sino que del otro lado hay respuesta al ministerio. Fíjense, Hechos 13, 12. Hechos 13, 12.
Entonces, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, y fíjense que le llamó la atención, que lo cautivó él. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿De qué estaba maravillado? ¿De la ceguera de Elimas? ¿Estaba maravillado del poder de Pablo? ¿Estaba maravillado de qué? De la doctrina del Señor. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. En cordobés diríamos, lo reflashó. ¿Qué cosa? La Biblia, la doctrina del Señor, la enseñanza del Señor. No tenemos ninguna razón para pensar que Sergio Pablo no creyó acá. La Biblia dice que creyó y que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Hay respuesta al ministerio. Hay respuesta al ministerio. No solo tenemos que responder a la oposición, sino que en nuestro ministerio también recibimos una respuesta al ministerio. Sí, hermano, tenemos que tener en cuenta que el ministerio siempre tiene frutos, pero no siempre los frutos que queremos. No siempre tiene los frutos que queremos, pero siempre tiene frutos. Vamos a leer 2 Corintios 2, 15 al 17 y ver cómo Pablo expresa que el ministerio siempre tiene frutos, pero no siempre el que queremos. 2 Corintios 2, 15 al 17. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. Y también somos ese aroma fragante de Cristo entre los que se pierden. Para unos, o sea, para los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Fíjense, dice, siempre tiene fruto. Para algunas personas, estás confirmando su muerte espiritual. Para otras personas, ahí va la vida espiritual. Aunque no siempre tenga el fruto que deseemos, el ministerio siempre tiene frutos y nunca es en vano. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 15, 58, abundando en la obra del Señor, porque su trabajo para el Señor nunca es en vano. Por otro lado, acá hubo en Sergio algún llamado de atención a través de las señales, pero la fe no viene por las señales, viene por oír la palabra de Dios. De todos modos, lo que se vea debe ayudar a creer, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Que lo que se vea tiene que ayudar a creer. Ya vamos a enfatizarlo, pero no siempre los actos sobrenaturales promueven la fe. No siempre los actos sobrenaturales promueven la admiración por las verdades bíblicas, como sucedió aparentemente en este caso con Sergio Pablo, que lo maravilla la doctrina, pero luego de ver esta ceguera de Elimas. ¿Tenemos algún ejemplo de una persona lamentándose por otras personas porque aún creyendo los milagros no creyeron? Jesús. Jesús en Mateo 11, 20 al 24 llora sobre ciudades varias y les dice, o leo Mateo 11, 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. Fíjense, son las ciudades en las que Jesús había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Estas ciudades son reprendidas por Jesús, porque a pesar de recibir la mayoría de los milagros de Jesús, estas ciudades no se habían arrepentido. Dice el 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense, las señales no siempre producen fe, casi nunca. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. En todo caso, no responder frente a estas señales, frente a estas evidencias, afirma la condenación. Pero por otro lado, y acá está la invitación, nuestras vidas deben ser una señalización hacia Cristo. Aunque el mensaje no se valide en nosotros, sí se adorna en nosotros. Es importante vivir de acuerdo a la fe que se profesa para ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. ¿Sí? Voy a leer algunas partes de algunos versículos. 1 de Pedro 2:12, mantengan una conducta irreprochable.
Que por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. 1 de Pedro 2:12. Filipenses 1:27, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Colosenses 1:10, anden como es digno del Señor, o sea, como el Señor merece. 1 de Tesalonicenses 2:12, anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, hay respuesta al ministerio. Y de paso, que lo que se vea ayude a creer, que no seamos un tropiezo a la respuesta al ministerio. Entonces, en este ministerio modelo, vimos que hay un llamado que viene de Dios, confirmado por la persona y por la congregación. Vimos que hay un ministerio en donde la palabra de Dios tiene un lugar importante y también el trabajo en equipo. Vimos que hay oposición, porque el enemigo siempre estará en guerra contra la obra de Dios. Vimos que hay respuesta a la oposición, porque el enemigo tiene siervos y estos deben ser identificados y rechazados. Y también vimos que hay respuesta al ministerio. A veces es la respuesta que deseamos, a veces no, pero siempre hay frutos. Pero la base de esto, llamado ministerio, oposición, respuesta a la oposición, respuesta al ministerio, la base de esto hay una base para todo esto. Está el factor más importante de todos, que es el último punto de la prédica, y con esto vamos a cerrar. Un ministerio correcto, un ministerio modelo, tiene que tener como referencia a Jesús y a su obra. Cuando vos quieras saber cómo servir, andás a ver a Jesús y a su obra. Hay un pasaje en el cual nos describe de manera muy resumida cómo tiene que ser nuestra mentalidad frente a Jesús y su obra, de imitación, de admiración y de imitación. Vamos a leerlo para cerrar. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y a partir de acá va a mostrar cuál es la actitud de Cristo Jesús. Dice que tenemos que tener la misma actitud y a partir de acá la describe. Cuando vos quieras saber cómo es el modelo máximo del ministerio, de tu ministerio, cómo es la vida y la obra de Jesús, recordá este pasaje que impacta o que nos relaciona con todo lo que Jesús hizo. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea que el ministerio es un camino de humillación, de sacrificio. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea que el ministerio es un camino de servicio. Haciéndose semejante a los hombres. O sea que el ministerio es un camino también de empatía, de debilidad. Y el 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. O sea, la humillación al principio no alcanzaba. Sí alcanzaba, pero vamos más todavía. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ministerio es un llamado a hacer lo que Pablo describe en Romanos 12 como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso es posible solamente si el ministerio está cimentado sobre el ejemplo, el modelo de Jesús y de su obra, tanto en vida como en muerte. Hayan ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo dice de otra manera en Romanos: hermanos, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el ministerio. Y más allá de un ministerio formal, líder de esto, predicador, maestro, lo que sea, diácono, pastor, tu vida tiene que ser ministerial.
le debes servicio a Dios. Y tenés que ver a qué te llama el Señor, tenés que ver que tienes que estar marcado por la palabra de Dios, tenés que saber que vas a tener oposición del enemigo, tenés que saber que tenés que responder y cómo a esa oposición, y tenés que saber que siempre va a tener fruto. Pero todo esto está cimentado sobre el ejemplo, el modelo de Jesús y su obra. Tu vida debe ser ministerial. Y acá tenés, en este pasaje, el ejemplo de un ministerio modelo. Seamos siervos del Señor para su gloria. Seamos personas que sirven al Señor. Más allá del ministerio formal, seamos personas que comprenden nuestro deber de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él por las misericordias que Él ya tuvo con nosotros en Jesús, en la cruz. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos que nos ayude, Señor, a llevar vidas ministeriales, más allá de los ministerios oficiales o formales, que podamos ser siervos tuyos y que te sirvamos de la mejor manera posible. Que comprendamos, Señor, nuestro rol, nuestro lugar, que tengamos en cuenta los dones que nos has dado, confirmados por la congregación, que recibamos la guía de tu Espíritu Santo, que podamos saber y estar seguros de que va a haber oposición, pero también estar seguros de que nos mandás a enfrentar esa oposición y a neutralizarla. Te rogamos, Señor, que podamos trabajar siempre abundando en tu obra, sabiendo que nunca, jamás tu obra será en vano, que siempre que trabajemos en ella tendrá fruto. Aunque no nos guste el fruto que obtengamos, te rogamos, Señor, a que nunca dejemos de sembrar y que siempre nos entreguemos a vos. Padre, te ruego que las misericordias que ya tuviste con nosotros sean más que suficientes para que brindemos nuestra vida a vos como un sacrificio vivo, santo y agradable a vos. Señor, ruego que el ejemplo de Cristo no sea solamente admirable para nosotros, sino que sea realmente imitable, que caminemos hacia su ejemplo y comprendamos de que en nosotros debe haber la misma actitud que hubo en Él. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas ministeriales, recibiendo los ejemplos que pones en tu palabra para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Señor, te ruego que como iglesia crezcamos abandonando la mediocridad, abandonando la hipocresía, abrazando la santidad, el compromiso, la entrega, incluso la radicalidad, Señor. Te ruego, Padre, que podamos avanzar como congregación para ser una iglesia ministerial, una iglesia servicial, pero que ese servicio sea como vos lo mandás. Gracias, Padre, por ofrecernos ejemplo en Pablo y sobre todo, Señor, gracias por ofrecernos ejemplo en Jesús. Gracias, Padre, por honrarnos con la adopción, con la justificación, con la salvación, con la santificación y también con el honor de poder servirte mientras vivamos en la tierra. Gracias, Señor. Por favor, bendecí a tu pueblo en todos los lugares en los que hoy se reúne. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro ejemplo. Amén.